Dando continuidad a este tema 3 acerca de los materiales de diseño, los materiales compuestos, etcétera, este, vamos a dedicar esta parte del subtema 2 a hablar un poco de los nanomateriales, que son unos materiales que verdaderamente han llegado para revolucionar las dinámicas productivas en todos los ámbitos conocidos. Tipo de materiales es tan relevante que han sido eh, considerados como pues un descubrimiento que ha llegado a cambiar en buena medida la dinámica de las relaciones productivas en la actualidad, lo cual es tremendamente interesante en un mundo definitivamente marcado por la necesidad de transformar los procesos productivos en procesos sostenibles a través de mecanismos basados en ese principio de la economía circular. O sea, de alguna manera, en la cita que están viendo a continuación, se plantea la posibilidad de nuevos campos disciplinares vinculados con el mundo de la arquitectura, lo que nos sugiere una especie de arquitectura circular. El autor de este artículo, Ernesto Ocampo Ruiz, es del programa de doctorado, forma parte del programa de doctorado de la Universidad Autónoma de México. Y él indica que la trascendencia de esta nanotecnología es de tal envergadura que cambiará definitivamente la perspectiva para desarrollar campos inherentes al ejercicio de la arquitectura en muy poco tiempo. En su artículo podrán ver cifras que indican la tendencia a la disminución de empleos en el campo laboral convencional del arquitecto, o sea, de la manera como hemos conocido el ejercicio de la arquitectura hasta este momento. Y esto supone, indudablemente, observar los nuevos nichos de desarrollo y evaluar nuevas oportunidades. La tecnología se va constituyendo poco a poco en el paradigma de esta transformación, debido a que su base técnica se basa en la manipulación de la materia en la escala subatómica que permite efectivamente, digamos, alcanzar el máximo paradigma en lo que a desarrollo de materiales de diseño se refiere. La lámina que tenemos ahora nos muestra el tamaño de las moléculas que constituyen nuestro mundo. Podemos ver que la molécula más pequeña es la del agua, cuyo tamaño es de aproximadamente 0,27 nanómetros, mientras que la de un liposoma es de 20 nanómetros, o sea, 100 veces más. Los nanomateriales se ubican en el orden de 18 a 20 nanómetros, lo cual los ubica en el mundo de la nanoescala, que va entre 10 a la 4 y 10 a la 9, en las que las propiedades de la superficie o la interfaz predominan sobre las propiedades de la materia original. La extensa área superficial de estos nanomateriales puede dar lugar a novedosas propiedades físicas y químicas como el aumento de la actividad catalítica, la solubilidad mejorada o un comportamiento óptico diferente. En el campo de los nanomateriales vamos a encontrar en esta gráfica lo que son las nanopartículas metálicas, poliméricas y nanopartículas de sílice y los quantum dots, que están, digamos, en la misma escala de estructuras orgánicas como los dendrímetros y los liposomas. El tamaño de las pequeñas cosas es importante considerar para entender un poco el contexto en el que nos estamos manejando con este tipo de tecnología. Empezamos con la miliescala en la cual encontramos fundamentalmente los insectos, un cabello humano, un grano de polvo o la cabeza de un alfiler. En la transición entre la miliescala y la microescala encontramos partículas del grano de polen, glóbulos rojos, eh,
y pequeños mecanismos electromecánicos como mecanismos de relojería que pueden estar en esos niveles. Ya en la microescala como tal, encontramos a las células, glóbulos rojos y glóbulos blancos, y células de glóbulos blancos. En la transición entre la microescala y la nanoescala nos encontramos nanofibras de celulosa y eh, cadenas de ADN. En la nanoescala, entonces, nos estamos ubicando en nanotubos de carbono que tienen 2 nanómetros de diámetro aproximadamente, o 5 átomos de silicona que ocupan 1 nanómetro de espacio, así como eh, fibras de mineral de arcilla, con un nanómetro de delgadez aproximadamente, o nanofibras de celulosa que tienen entre 20 y 100 nanómetros de extensión. Desde finales del siglo XIX existe en el mundo de la física la pregunta de si es posible que la temperatura de fusión de una pequeña partícula de un elemento cualquiera pudiera depender de su tamaño, y durante más de 100 años no hubo respuesta. A principios del siglo XX comenzaron a haber ciertos indicios que nos indicaban que era posible que efectivamente la temperatura de fusión en las partículas metálicas disminuyera con su tamaño, pero no se corroboró experimentalmente hasta 1976, cuando se hizo la comprobación experimental. Al medirse las temperaturas de fusión de nanopartículas de oro con la ayuda de un microscopio electrónico de transmisión, la temperatura de fusión del oro, que es de 1065 grados centígrados, disminuyó en partículas menores, fundiendo a 427 grados centígrados. Esto significa que al concentrar las propiedades en menor tamaño, las mismas se potencian significativamente. La posibilidad de manipular la estructura atómica de un elemento para potenciar sus propiedades genera nuevas estructuras moleculares con configuraciones espaciales que pueden determinar su uso. El material más duro de la naturaleza, que es el diamante, se organiza en redes de hexágonos de carbono inscritas en la estructura cúbica cristalina. Otra forma de configuración en la que estas redes de carbono se encuentran en la naturaleza es el grafito. Mediante un experimento se logró en 1985, si no recuerdo mal, aislar una de estas capas de grafito, y se pudo analizar esta capa de manera aislada, encontrando que la estructura laminar es muy resistente, individual, es muy resistente, flexible, elástica, transparente y muy buena conductora, entre otras propiedades. Por cierto, que el desarrollo de las investigaciones en este campo hizo que el desarrollo de estas investigaciones en torno a lo que es el grafeno se hiciera merecedor del Premio Nobel de Física en el año 2010. Entre las estructuras espaciales moleculares encontramos además al fulereno, el cual fue descubierto en 1985 en el hollín de una vela. A partir de este descubrimiento, se han podido desarrollar otras muchas estructuras de fulereno con diferentes características en los enlaces espaciales, y que contienen en el interior de la estructura geodésica otro tipo de moléculas. Por cierto que el nombre fulereno se colocó en honor al arquitecto Buckminster Fuller, que en los años 40 desarrolló las esferas geodésicas como estructuras, espacios arquitectónicos dedicados a actividades masivas, como actividades deportivas, exposiciones, recintos feriales, etc. De la secuencia
de varios fulerenos, se generan los nanotubos, en los que los átomos de carbono a partir de un determinado punto enlazan con los átomos de carbono del siguiente fulereno. Estas estructuras presentan propiedades muy aprovechables para la industria, tales como la permisividad eléctrica. La historia de la nanotecnología parece estar plena de referencias culturales. A la derecha vemos la portada de la revista Times, que en 1964 publicó un artículo sobre la casa geodésica que se construye por Mr. Fuller en 1960 en Illinois, como su vivienda personal, como una especie de premonición de los sucesos que se desencadenarían a partir de 1985 con el descubrimiento del fullereno. En 1965, Richard Feynman, que lo vemos en el lado izquierdo de la lámina, gana el premio Nobel por su contribución en el campo de la electrodinámica cuántica. Su lectura, titulada Las máquinas diminutas, realizada en 1985, se convirtió en una referencia obligada no solo para el medio científico, sino también para la cultura pop del momento. Lo más interesante es que está documentado el estudio de las partículas subatómicas realizadas por este investigador, con los que desarrolla los diagramas de Feynman que representan las interacciones entre partículas dentro del átomo, lo cual da inicio al desarrollo de la nanotecnología. En 1959, por ejemplo, dicta una charla sobre nanotecnología con enfoque top-down, llamada Plenty of Room at the Bottom, que significa hay mucho sitio en el fondo. En ella se registran vibraciones en la pequeña escala dentro de rayos catódicos de un televisor. Este enfoque contrasta con la conclusión consiguiente de poder hacer la construcción inversa, la pequeña escala hacia la definición de estructuras supramoleculares, tales como los aerogeles. Entonces, la producción de nanomateriales se puede realizar mediante esta lógica en la cual la síntesis de la nucleación de diferentes tipos de átomos, entonces pueden ayudarnos a configurar diferentes partículas mediante condensación o coagulación. Desde 2010 en adelante, la aceleración de los descubrimientos realizados en este campo ha permitido encontrar aplicaciones prácticas para las nanopartículas, las cuales tienen, como ya profetizaba Feynman, funciones específicas en el átomo de los materiales. Así surgen aplicaciones electrónicas en primer término, capacitadores, pantallas, sensores, etc., que vemos que en 2012 aún estaban en proceso de formulación, pero 11 años más tarde, en el 2023, ya alcanzan un incremento promedio del 170% de presencia en el mercado, transformando el mercado de una manera definitiva. Ya en la alta Edad Media, por allá por el año 1000 después de Cristo, los vitralistas y vidrieros habían descubierto ciertas mejoras en el material y en los colores de este material si se agregaban pequeñas cantidades de metales fundidos. Por ejemplo, el oro aplicado a los amarillos hacía de la tonalidad un color mucho más brillante, con mucho más brillo, transparencia y dureza, lo cual lo hacía mucho más atractivo a los efectos estéticos. Este material se aplicaba en los caldos de fundición de pigmentos y sílices necesarios para la fabricación de los vidrios con los cuales se realizarían los vitrales de las grandes catedrales. Les recomiendo poder ver los enlaces
visitar los enlaces que están en las partes bajas de esta diapositiva de manera tal de poder conseguir mayor información al respecto de lo que estamos conversando. Entonces, tratando de comprender un poco o metiéndonos un poco en la escala de estos nanomateriales, encontramos que tenemos diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, tenemos las nanopartículas, que son unidades muy finas que se utilizan en diferentes campos, particularmente en el campo de la biomedicina y farmacéutico, pero también se utilizan con bastante éxito en tecnologías para el almacenamiento de energías alternativas. También tenemos los puntos cuánticos o quantic dots que se utilizan porque mejoran cualitativamente las propiedades ópticas y electrónicas de otras partículas más grandes. La fabricación de elementos electrónicos con este tipo de nanomateriales mejora la transmisión de datos, mejora el comportamiento o la señal de determinados sistemas y permite entonces optimizar la calidad de los materiales. También tenemos los nanotubos de carbono y los nanomateriales biológicos que tienen excelentes características de conductividad térmica y eléctrica y una resistencia a la tracción fantástica. Están en muchas aplicaciones en el mundo de la ciencia de los materiales, especialmente en los campos de la electrónica, de la óptica y de los materiales compuestos eh, que se utilizan en construcción. Luego tenemos los nanocables, nanofibras y nanorods que tienen propiedades de canalización de energía, son excelentes conductores de grandes cantidades de energía. Y luego los materiales 2D, que son materiales de una sola capa, para aplicaciones muy versátiles, como los calibradores extensométricos, los pequeños calibradores extensométricos que se necesitan en electrónica muy fina, como la de los teléfonos celulares, pero también tenemos revestimientos nanocristalinos de dióxido de titanio utilizados en revestimientos en pinturas para recubrimientos, etc. En el campo de las aplicaciones biomédicas se utilizan dos tipos de nanopartículas. Por una parte, las orgánicas, las cuales colaboran en las funciones biológicas del organismo, como conductores, pero también como transmisores. Y por otra parte, tenemos las nanopartículas inorgánicas, como las nanopartículas de sílice, de oro, de óxido de hierro, los quantum dots, los nanotubos de carbono, que proveen la capacidad de mejorar la resistencia, de contribuir a la fijación de cierto tipo de bacterias o antibióticos que se requieran para el tratamiento de cierto tipo de padecimientos, incluso para todo lo que tiene que ver con las misiones exploratorias en el cuerpo humano. También tenemos entonces en el campo de las nanopartículas inorgánicas las nanopartículas de sílica y las nanopartículas de carbono. Estas han demostrado en sus aplicaciones biomédicas tener unas interesantes características de tipo físico-mecánico que los hace verdaderamente atractivos para el desarrollo de nuevas aplicaciones en campos como el nuestro, como el campo de la construcción. El principio de obtención de los nanomateriales se basa en la utilización del microscopio electrónico de barrido
el cual lleva acoplado un láser con punta magnetizada que permite seleccionar y reubicar los átomos seleccionados, los elementos necesarios para conformar nuevos materiales. Tal como podemos ver acá en la gráfica, esa punta imantada selecciona estos materiales y posteriormente es llevado a través de una unidad de escaneo a este, eh, eh, una superficie de procesamiento para la definición de los nuevos materiales. Entonces comenzamos a evidenciar los aportes que la nanotecnología tiene de manera real o puede tener de manera real en la arquitectura. En primer lugar, la producción de los materiales constructivos con nanotecnología son menos, generan menor cantidad de desperdicio, por lo que las ciudades y las industrias que generan estos materiales producirían menos contaminación. En segundo lugar, la nanotecnología ofrece soluciones prácticas y palpables en el corto, mediano y largo plazo. Esto permite a corto plazo visualizar unas nuevas formas de arquitectura de lenguaje arquitectónico que ya comenzamos a visualizar como vimos en clases anteriores. En tercer lugar, la aplicación de la nanotecnología a la construcción sirve como un puntal para el desarrollo de nueva capacidad tecnológica y de un mercado innovador y renovable permanentemente. Y por último, más no menos importante, combinando diferentes tipos de materiales de construcción con innovaciones nanotecnológicas, podemos proveer o promover nuevas técnicas de utilización de estos materiales y un estilo diferente de construcción. Estamos hablando ahora, si consideramos esa idea del mejoramiento de los umbrales de comportamiento de todas las propiedades de los materiales, estamos hablando de unas nuevas formas de hacer arquitectura que están aquí, ya a una luz vista de 10 años, creo yo, como máximo, me atrevería a especular de comenzar a ver de manera masiva estas nuevas formas de arquitectura. Los productos de la nanotecnología en el mundo de la construcción los podemos ver en dos áreas fundamentalmente, en lo que son los materiales tangibles como tal, plásticos industriales biodegradables, biosensibles, con fotosintéticos, fotosensibles, materiales reforzados con nanopartículas de carbono o nanotecnología de carbono, materiales termoeléctricos, piezoeléctricos, películas eh, fotovoltaicas que captan la energía eh, solar y la transforma en energía potencial para la edificación. En segundo lugar, tenemos todo lo que son las propiedades ópticas de los materiales, guías de luz, nanomateriales biomiméticos, superadhesivos, cintas adhesivas, antirreflexivos, membranas sintéticas, nanocompuestos, etc. Ya estamos viendo en el mercado el desarrollo de los LEDs, de unos espesores verdaderamente insólitos que pueden ser insertados con los materiales. Entonces, una aplicación que directamente vamos a encontrar de una manera muy generalizada en estos nanomateriales es en las aplicaciones de protección de los materiales. Materiales hidrorrepelentes, fáciles de limpiar, resistentes a los microorganismos, a los arañazos. En la actualidad, los nanomateriales utilizados en el sector de las pinturas y recubrimientos se hacen con dióxidos de sílice y dióxidos de titanio, en escalas nanométricas. Esta relación permite tener estas superficies autolimpiantes que hemos hablado,
y la adición de la sílice amorfa sintética mejora la dureza y la resistencia a la erosión y a la abrasión de estas pinturas. En este momento se están estudiando aplicaciones utilizando dióxidos de plata, óxidos de zinc, óxidos de aluminio, etc. Esto promete verdaderamente un desarrollo impresionante en la industria de la pintura en los próximos años. El catálogo de aplicaciones de este tipo de materiales entonces en la arquitectura es bastante prometedor. Va desde todo lo que tiene que ver con la protección de los materiales hasta la seguridad de los sistemas, pasando por los sistemas captahuellas y los sistemas de inteligencia artificial. Eh, en medio podemos encontrar las aplicaciones de iluminación como los LEDs, OLEDs, microLEDs, las fibras ópticas de eficiencia energética como celdas solares, cerramientos colectores, cerramientos fotosensibles. Por cierto que en este campo de la eficiencia energética hay diseñadores solares como Marja van Auwen que tiene un trabajo importantísimo, elegante, de muy buen nivel de diseño que vale la pena observar. O sea, ya esas celdas fotoeléctricas enormes que son verdaderamente estructuras bien dificultosas de imaginar en la edificación, comienzan a ser cosas del pasado. También tenemos aplicaciones estructurales y sanitarias que con el tema del COVID-19 verdaderamente se pusieron en relevancia como mitigadores de bacterias y virus, superficies autolimpiantes y repelentes a la polución. Estas nuevas posibilidades para, para los materiales, partiendo de los fulerenos, por ejemplo, en el ámbito de los biosensores, en las terapias fotodinámicas para el tratamiento de los cánceres, en la construcción de celdas solares, nos da verdaderamente un panorama bastante eh, estimulante a nivel de imaginación de todo lo que podemos lograr con estos materiales y que vamos. En el caso de nanotecnología y acero, tenemos, digamos, la posibilidad del desarrollo de puentes o de grandes estructuras con unos niveles de falla muy, muy bajos, utilizando nanopartículas de cobre que permiten disminuir los puntos de tensión y en consecuencia se eliminan o se reducen las fracturas de materiales utilizados en grandes luces por fatiga de los mismos. Esto es interesantísimo para utilizarlo en ambientes agresivos, como frentes de mar, por ejemplo. En cuanto a la nanotecnología cerámica, no podemos evitar considerar todo lo que es la estadística de la cantidad de emisiones de carbono generadas, de dióxido de carbono generadas como consecuencia de la producción global de cemento. Si el desarrollo de la tecnología de la tecnología cerámica con esta escala nanométrica se puede desarrollar, vamos a tener una disminución porcentualmente significativa de 1,4 toneladas de dióxido de carbono al año, lo cual verdaderamente resulta un número interesante para comenzar a tener una industria mucho más amigable con el medio ambiente. Ya, sin embargo, en este momento, utilizando óxido de sílice, nanosílice, podemos conseguir materiales que permiten hacer correcciones de fisuras en los materiales, mejoran la durabilidad y generan protecciones muy eficientes hacia la penetración del agua en el interior de las estructuras porosas de los compuestos.
Tenemos entonces eh, materiales que se pueden aplicar superficialmente en la superficie de concreto, generando protección a el material, lo cual se va a traducir indudablemente en un incremento de la durabilidad. Estos nuevos concretos nano son hidrofóbicos y son permeables, o sea, permiten que efectivamente cualquier humedad interior pueda ser eliminada, porque al ser homofóbicos, esas pequeñas partículas van a impulsar que cualquier fuga que pueda haber en el interior del material, aunque sea una fuga accidental, pueda ser liberada de una manera muy eficiente. También tenemos la posibilidad de tener estructuras bueno, que eran como difíciles de pensar en términos de los encofrados, en términos de la calidad milimétrica de su disposición, de su configuración. Ya digamos, el control numérico es una realidad en la construcción con madera, pero sin embargo, con la construcción en concreto aún no ha sido desarrollado. Sin embargo, con estas nanotecnologías faltará muy poco tiempo para poder tener aplicaciones de construcción 3D que nos permitan tener esos niveles de perfección en la arquitectura. Tenemos aplicaciones en este campo como el ladrillo inteligente, que es una patente del año 2000, que permite funcionar como una especie de banco de energía que colecta la energía solar que logra recibir por asoleamiento directo durante el día, y en la noche puede transferir esa energía a los sistemas de iluminación en la edificación de la siguiente manera. Se llama ladrillo supercondensador, y antes de la reacción el material tiene, digamos, una granulometría que puede considerarse normal de cualquier ladrillo. Sin embargo, cuando el material comienza a ser expuesto en la figura del medio, se evidencia en la vista en el microscopio electrónico, se evidencian los puntos de luz que comienzan a estar incorporados en el interior de la superficie del material. Es lo que se llama la superficie reactiva, y cuando está completamente cargada, se apaga, se queda, digamos, apagada hasta el momento en el que esta energía sea requerida en la edificación. Tenemos los aerogeles, que tienen unos niveles de conductividad térmica bastante limitados. De hecho, esos aerogeles se utilizan muchísimo como cerramientos para cristaleras en lugares de mucho frío, que tienen 4 estaciones y permiten, digamos, desarrollar un tipo de arquitectura que hasta estos momentos había resultado un poco insólito para la actividad humana. La foto de arriba, un poco en la línea de esta última frase que les he comentado, es una demostración de esa capacidad aislante que tiene este material, el aerogel. La foto es una llama de fuego que tiene un aerogel en el medio como barrera hacia una flor que no se marchita, que no pierde verdaderamente su humedad, su lozanía. Eso verdaderamente es una propiedad interesante en este tipo. En consecuencia, estos materiales, los aerogeles, se utilizan en la nanotecnología del vidrio, combinando, como hablábamos anteriormente, el dióxido de titanio como nanopartículas que pueden recubrir estos vidrios y generar esas
superficies absolutamente eh, eh, protectora de microorganismos, esterilizada, anticontaminantes, repelentes de la polución, de compuestos orgánicos volátiles, de bacterias, etc. Los aerogeles entonces son materiales que me permiten tener un control de la humedad y del calor en el interior del- de los materiales en los cuales se encuentran. En el caso de las células solares que utilizan nanotecnología, vemos, digamos que funcionan con el principio de multicapa. Estas células solares son capaces de captar la luz del sol y aislar al mismo tiempo de las vibraciones. En el enlace abajo pueden ver, digamos, un video muy interesante sobre este trabajo de la danesa Marjan van Auvel sobre el futuro de la energía solar, que verdaderamente es muy interesante. Tiene piezas, además de elegantes y modernas, eh, verdaderamente innovadoras y revolucionarias como estas que estamos viendo. Esta es un tipo de lámpara que se ha hecho bastante popular. El diseño original está hecho con cristales de Swarovski. Lo que hizo la diseñadora fue aprovechar la capacidad de difusión eléctrica que tiene el cristal de Swarovski y con las facetas talladas del material, pues se desarrolla un tipo de lámpara bastante atractiva en términos de efectos. Se logran con este tipo de nanopartículas de sílice, vidrio, que son antifuego, o sea que no se derriten ni se van a estallar en el caso de un incendio. Se logran también filtros de luz y calor, incluso que pueden ser termocromáticas, o sea, que pueden cambiar, reducir el calor manteniendo iluminación, o pueden cambiar en la intensidad del color dependiendo de la absorción de la luz solar que tenga. También tenemos recubrimientos electrocromáticos que permiten captar energía y traducirla a través de cableados estructurados, traducirla para que el edificio se convierta también en un acumulador de energía. Y la última de las aplicaciones que vamos a ver en esta clase tiene que ver con las protecciones y recubrimientos nano, que permiten mejorar sustancialmente los sistemas de impermeabilización de losas y cubiertas. Porque, bueno, pues ya ahora estaremos hablando de eliminar ese peso muerto que representan las capas de impermeabilizante, que ya las vimos en clases anteriores, en anteriores unidades, y esa superficie puede ser protegida con un material hidrofóbico y posteriormente pintado con algún tipo de pintura de protección que permita garantizar la estanqueidad de la superficie por mucho más tiempo que los materiales convencionales. Preguntaban en la clase de este viernes pasado, del viernes 27 de enero, preguntaban sobre la, el costo de este tipo de materiales. Y sí, verdaderamente resultan costosos este tipo de sistemas en este momento, pero si se hace un estudio de costo-beneficio, nos podremos dar cuenta que si una impermeabilización normal tiene que tener un mantenimiento de cada 2 años, y en cambio este tipo de sistema tiene una durabilidad de aproximadamente unos 15 años para poder hacer la siguiente aplicación. Entonces el costo-beneficio ya nos está hablando de una rentabilidad del material que es interesante. Aquí vemos un video acerca de cómo funcionan estos materiales. Fíjense cómo
la pendiente desplaza directamente el agua directa, el agua de lluvia, Como que no pueden ver, la losa está penetra en totalmente ningún sellada momento. y resbala todo el agua. Vamos a compararlo con la losa del vecino, donde no se le aplicó nanosilicón, para que vean ustedes la diferencia de cómo la losa absorbe luego el agua. Y si nos vamos a nuestra losa con nanosilicón, podemos observar cómo el agua resbala y no penetra en nuestra losa, a diferencia de la losa del vecino, que inmediatamente absorbe todo el agua. En otro orden, tenemos los impermeabilizantes de polímeros. Estos impermeabilizantes de polímeros se aplican como materiales multicapa que permiten impregnar la losa desprovista de materiales, que queda porosa de manera tal de que se puedan sellar todas las fisuras de la superficie. Después vienen las capas de polímero elastómero para lograr el efecto que vimos en el video anterior, y al final tenemos el acabado de un polímero que da resistencia química a todo este sistema. Como les decía en la diapositiva anterior, son 10 años de garantía sin mantenimiento que tenemos con este tipo de sistema. Finalmente tenemos la aplicación con respecto a concretos blancos, como que si estuvieran absolutamente pintados. Este es un desarrollo de la oficina de Richard Meyer para la Iglesia del Jubileo en Roma, en los cuales se plantea la utilización de un material que permite garantizar que el concreto, el sistema, va a ser autolimpiante y va a impedir la, la, la polución, que la polución se adhiera a esta superficie. Asimismo, los vidrios son vidrios de cristal líquido en la que se hacen proyecciones iconográficas de mensajes de la iglesia, etcétera. Esto es interesante porque muchos de estos sistemas se manejan a través de sistemas inteligentes, de sistemas de sensores de movimientos, etcétera. Entonces, es un edificio inteligente dentro de todo, donde los materiales colaboran en esa función. Ya para terminar, explicando cómo funciona este recubrimiento reflectivo, que nuevamente es con dióxido de titanio, nanopartículas de dióxido de titanio, que se aplican para la fabricación de pinturas o cementos como el que acabamos de ver. Asimismo, para ventanas, para bloquear los rayos UVA. Y aplicando nanotubos de carbono en el cemento Portland que vimos anteriormente, se logra un incremento de la resistencia mecánica del material, lo cual permite hacer esas curvas
esas pantallas curvas que eh, eh, pareciera como una membrana eh, flexionada, eh, pero que pareciera que es, o sea, que no tiene una estructura verdaderamente que la soporte. Es un sistema verdaderamente interesante de estudiar. Interesante de estudiar. La aplicación de las pinturas reflectantes para demarcación de vías, reflectantes con microesferas de vidrio, microesferas silínicas que permiten lograr efectivamente el efecto de demarcación de seguridad con una durabilidad muy grande, una durabilidad que puede tener 10 años aproximadamente estimada. Y como les decía anteriormente, el COVID desde luego vino a potenciar la utilización o el desarrollo de esta innovación con pinturas con nanotecnología. Y ese efecto logra controlar los virus y bacterias en espacios interiores y exteriores. En el enlace pueden ver un video al respecto. Hey guys, I'm here to talk to you about protecting your paint with Ceramic Pro. Ceramic Pro is the new industry standard for protecting automotive surfaces and most importantly, protecting your paint. The reason why it's better is it truly is a permanent solution. Unlike all the promises that I've made before, this one is really built to last. The reason why is it's made up of two main ingredients, and those are silica dioxide and titanium dioxide. There's also a solvent that once that evaporates, it leaves behind those two main ingredients to form a thin, hard, clear, and flexible glass shield, unlike anything you've ever seen before. Ceramic Pro makes your paint harder, more scratch resistant, much better looking. It's just stunning looking. So you'll be protected against things like bird poop stains, tree sap, and anything environmental, oxidation. Really the best paint protection on the market, unlike anything you've seen before. I'm going to showcase a couple of things for you here, just really quickly. Just know that Ceramic Pro, another thing that makes it so unique and special is it's multi-layerable. It's designed to be multi-layer. Bueno, este video lo vimos en clase. Como ven, son unos escudos desarrollados con base de dióxido de titanio y dióxido de sílice que permite estas características que yo les explicaba anteriormente.